queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es sencillamente para nosotros un privilegio concedido por el cielo que en la gracia y en el temor de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy podamos comentar de manera especial la lección número 4. Lección número 4 de nuestro presente folleto acerca de los 3 mensajes cósmicos, titulada lección número 4, teman a Dios y denle gloria. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la finalidad de este texto bíblico? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Y por qué razón es una oportunidad tan maravillosa dada por el cielo para profundizar en el texto y cimentar nuestros pies sobre la roca del Evangelio verdadero, cierto y eterno? ¿Cuál es la razón? En el nombre del Señor, hoy tenemos una oportunidad de oro y pedimos sencillamente que Dios sea el que dirija nuestras mentes y corazones. Solamente entonces, antes de orar, nos gustaría recordar que este comentario grabado que usted está viendo en este momento tiene un complemento totalmente en vivo que realizamos el día sábado a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, y en este momento, hora del este de los Estados Unidos. 7:30 de la mañana, el día sábado, totalmente en vivo, con la oportunidad de compartir juntos el estudio de la palabra del Señor y prepararnos así para nuestra clase o sencillamente para estudiar las Sagradas Escrituras, de manera que Dios cumple su promesa de enseñarnos personalmente su voluntad. Vamos entonces a orar y nos dedicamos a comentar este preciosísimo, valiosísimo texto bíblico ubicado en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, nuestro Padre santo, en el nombre perfecto, nombre suficiente, único nombre dado a los hombres, el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en este nombre, Señor, y en sus méritos, nos acercamos delante de ti suplicándote, pidiéndote, Señor, que pongas a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro amor a nuestros propios preconceptos, opiniones, y puedas elevar nuestras débiles miradas y nos permitas contemplar a Jesucristo como tu palabra lo presenta, lleno de gloria en la hermosura de su santidad, para que seamos atraídos a Él y transformados por el poder de tu amor, de gloria en gloria, hasta la misma imagen de Cristo Jesús. Haz eso en nosotros, Padre bendito. Llénanos de tu Espíritu y danos tu Espíritu, Señor, y habilítanos para comprender tu santa palabra. Te lo pedimos en el preciosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, vamos entonces a comenzar a leer de inmediato Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ya que tenemos hoy mucho que comentar y enlazar en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 dice lo siguiente para nosotros. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Recuerden que la palabra griega predicarlo es en realidad para evangelizar. El ángel evangeliza con el evangelio eterno. No con cualquier evangelio, no con otro evangelio, sino con el evangelio eterno. ¿Cuál es el contenido del evangelio eterno? ¿Qué es lo que el ángel habla cuando habla en gran voz?
qué es lo que el ángel predica como evangelio eterno, su contenido es absolutamente claro. No necesitamos especular. A partir del versículo número 7, el ángel que lleva el evangelio eterno se le da la ocasión textual para hablar, y cuando habla lo que anuncia es el evangelio eterno. ¿Cuál es el contenido? El contenido de este evangelio es: temed a Dios y dadle gloria. Dos imperativos. Número 1, temed, el verbo griego phobeo, temed, un imperativo, temed a Dios, y el verbo dote, dadle gloria, segundo imperativo. Y en estos dos imperativos, en estas dos cláusulas imperativas que forman comunicacionalmente y textualmente, según la gramática griega, forman el discurso de primera línea del texto griego. Es decir, el discurso donde los eventos más importantes son contenidos en el mismo, en el discurso, y forman la primera o la línea más destacada del discurso en el texto griego. Dos imperativos que resumen el contenido del evangelio eterno: temor a Dios y la invitación a darle gloria. ¿Cuál es la razón? Cada una de estas dos cláusulas imperativas, temed a Dios y dadle gloria, cada una de estas dos cláusulas tiene su correspondiente razón, su correspondiente explicación, para que se entienda por qué hay que temer a Dios y por qué hay que darle gloria en este contexto. Número 1, la razón del verbo temer a Dios se encuentra aquí: porque ha llegado, o porque venida es, o porque llegó la hora de su juicio. Esta es la razón explicativa del imperativo temed a Dios. ¿Por qué? ¿En qué ocasión? ¿En qué circunstancia? Porque ha llegado, venida es, llegó la hora de su juicio. Y la razón explicativa del mandato a dar gloria a Dios es precisamente porque Él es digno de adoración, porque Él es el creador del cielo, de la tierra, del mar y de las fuentes de las aguas. Esa es, en términos sencillos, una descripción gramatical de la forma en la cual está estructurada el texto griego en Apocalipsis 14, versículo número 7. Ahora, vamos a dar una información contextual. Recuerden, antes de comenzar a comentar estos dos imperativos, temed a Dios y darle gloria, es necesario que nosotros nos fijemos por el contexto inmediato lo que esto es y produce en relación con su contexto. Número 1, esto es el evangelio eterno. Por tanto, si es eterno, debe ser capaz de ser rastreado en toda la historia bíblica, en toda la historia desde los patriarcas hasta nuestros días. Es el evangelio que conocieron nuestros padres, es el evangelio que conoció Abraham, es el evangelio que formó al pueblo de Israel, es el evangelio que ha acompañado a cada profeta bíblico durante todas las escrituras, es el evangelio que ha sido siempre la verdad presente de Cristo para el mundo. Es el evangelio eterno. Desde la primera manifestación histórica en Génesis 3:15 hasta la última invitación en Apocalipsis 18, es exactamente el mismo evangelio y se trata siempre de lo mismo. Y vamos a comprobar eso a través de nuestra lectura comentada en breve. Y número 2, atención,
Atención, atención con esto, por favor, porque es muy importante. ¿Qué es lo que produce la predicación, aceptación del mensaje del Evangelio eterno pregonado por el primer ángel de Apocalipsis 14? ¿Qué produce? Atención con lo que produce. Se produce la caída de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio eterno expone la falsedad de Babilonia y su idea y mentalidad satánica e idolátrica. De manera que cuando se recibe el Evangelio eterno, Babilonia cae porque sus columnas son derribadas y de esa manera se fundamenta el creyente en la verdad de Dios que lo aleja, lo libera de Babilonia y su dominio. ¿Cómo se produce eso a través del Evangelio eterno? Nosotros entonces vamos a enfocarnos en eso en el resto de nuestro comentario. Así que en primer lugar vamos a enfocarnos en nuestros dos imperativos que resumen el contenido del Evangelio eterno según Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Temed a Dios, dadle gloria, y vamos luego a destacar y comentar cómo es que la recepción, la vivencia y experiencia de este Evangelio eterno resumido en estos dos imperativos produce y conlleva a la caída de Babilonia. Estremece, quebranta sus pilares fundamentales y la ciudad idolátrica, la mentalidad satánica de idolatría y egocentrismo se viene abajo gracias a la predicación del Evangelio eterno, para perder su dominio como mentalidad satánica e idolátrica sobre el creyente que recibe el mensaje del Evangelio verdadero, del Evangelio eterno, el único Evangelio enseñado en las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a comentar en primer lugar qué es lo que significa, mis queridos amigos y hermanos, la invitación imperativa, temed a Dios. ¿Qué significa eso? Para eso entonces vamos en primer lugar a trasladarnos al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo número 7. Nota lo que nos dice el texto bíblico. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Según este texto aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿En qué consiste entonces temer a Jehová que constituye el principio de la sabiduría? Nota esto. La Biblia es un libro que constituye la manifestación de Dios al hombre que se ha revelado. La Biblia, la palabra del Dios eterno, no es una elucubración humana, no es una conjetura. La Biblia es la palabra del Dios eterno, del Dios creador, revelada al ser humano. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón es muy importante? Mira esto. La palabra griega filosófica para describir lo que es conocimiento es la palabra griega episteme, que es traducida como conocimiento, como ciencia. Escucha lo que esta palabra griega quiere decir. La palabra episteme está formada por dos palabras en el idioma griego. La preposición epi y la palabra pistis, que quiere decir fe o creencia. Para los griegos y filósofos, el conocimiento es el logro humano que pone sus pies para dominar, habiendo verificado la fe y la creencia.
Epi quiere decir poner sobre. Episteme, como conocimiento y ciencia griega, es la humana capacidad de verificar la fe y la creencia para dominar sobre la fe y la creencia y haber conseguido su conquista con el emprendimiento y capacidad humana. ¿Te das cuenta que la misma palabra griega conocimiento o ciencia ya es una partida, una rebelión contra el pensamiento bíblico de fe y de confianza en el Dios Altísimo y Creador? Precisamente por esa razón, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. En este sentido, temer a Jehová significa que yo someto, que yo entrego mis facultades racionales al dominio de la palabra de Dios y su revelación y no a la inversa. No es mi razón, mi episteme, mi conocimiento lo que domina la fe, no. Es la confianza en la capacidad de Dios para revelarse a mí y someter a esa revelación mis facultades racionales para que yo aprenda a vivir de la revelación, a vivir de lo que Dios me ha dicho, para que yo dependa de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El temor a Jehová es el sometimiento voluntario, amoroso y agradecido de mi razón a la revelación bíblica para depender de ella en todo proceso mental, de manera que el mundo y su alrededor se me presenten según la revelación y no mi cabeza, mi razón, mi ciencia, mi conocimiento poniendo el pie sobre la fe y la revelación. De eso se trata. Vamos ahora al siguiente texto, y este texto lo vamos a encontrar también en el libro de Proverbios, en esta ocasión el capítulo número 3, y vamos a hallar estos textos en el versículo 5 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nota cómo el pensamiento de Proverbios 1:7 ahora es enlazado aquí y nos muestra que al temer a Jehová no se debe confiar en la propia sabiduría o prudencia. Y mira cómo desarrolla esta idea el texto bíblico. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mira lo que dice aquí. No seas sabio en tu propia opinión. Eso es exactamente, pero exactamente lo que la revelación bíblica nos enseña de principio a fin. No es mi humana capacidad para razonar, para pensar, para comprender. No es suficiente mi sabiduría propia para dirigir mi salida y mi entrada. No es suficiente mi propia sabiduría para autodirigirme moralmente en el mundo. No soy suficiente. Mi sabiduría, mi prudencia no basta. Ahora mira, ¿cuál es lo contrario, según el texto, de confiar, de apoyarse en nuestra propia prudencia y nuestra propia opinión? ¿Cuál sería lo contrario? Lo contrario es el temor a Jehová y apartarse del mal. Recuerda el texto.
No seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál sería lo contrario? Teme a Dios y apártate del mal. Así que el temor a Dios es, según este texto de Proverbios 3, versículo número 7, el temor a Jehová es lo contrario a apoyarse, confiar y depender de la propia sabiduría y opinión para someternos a la amante dirección divina, confiándole a Dios la dirección de nuestros pasos, confiándole a Dios la dirección de nuestro criterio moral, confiándole a Dios el dirigir la vida, la conciencia, la opinión, la sabiduría, la conclusión, toda la vida. Confiarnos en el amante cuidado de Dios y no en mi propia sabiduría y opinión. Eso es temer a Jehová. Ahora, el versículo 7 termina diciendo, y apártate del mal. ¿Cuál es la relación entre temer a Jehová y apartarse del mal? Mira la relación según nos la da nuevamente el mismo libro de Proverbios en el capítulo número 8 en esta ocasión y versículo número 13. Mira lo que dice aquí. Exactamente la conclusión a la que estamos llegando con ayuda de Proverbios 1 y Proverbios 3. Mira lo que dice. Versículo número 13. Mira lo que dice aquí. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Te das cuenta? El temor de Jehová es apartarse del mal, es aborrecer el mal. Y eso se complementa, vamos a buscarlo brevemente, con Job capítulo número 28, también en pantalla, que en el poema de la sabiduría, así como en Proverbios 8, habla de manera personificada la sabiduría que ha sido tradicionalmente, bíblicamente conectada e interpretada como un discurso del mismo Hijo de Dios en su forma preexistente que acompañó al Padre en la creación y por medio de él los mundos, los cielos y la tierra fueron creados. Aquí también en Job capítulo 28 se habla sobre la sabiduría y en este poema espectacular, maravilloso sobre la sabiduría termina la conclusión diciendo: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Aquí vemos un paralelo sinónimo en donde temor del Señor está destacado, está de manera sinónima hablado aquí, apartarse del mal, pues el temor de Jehová es la sabiduría y es el apartarse del mal, y la inteligencia es también paralela con sabiduría. Así que tenemos dos términos, temor del Señor, paralelo con apartarse del mal, y tenemos este término, sabiduría, en paralelo con inteligencia. Así que, de acuerdo con Proverbios 8:13 y Job, capítulo número 28, versículo 28, el temor de Jehová es aborrecer el mal y apartarse del mismo. Así que aquí el temor de Jehová entonces es que habiendo accedido a entregar voluntaria, agradecida y amorosamente nuestra conciencia racional, moral, al dominio y control del Padre Celestial y Creador y no al dominio de nuestra propia sabiduría y prudencia, nosotros somos conducidos a aborrecer el mal y apartarnos de él para vivir en la santidad del poder del Dios Creador, que confiando en Él y en su sola sabiduría, en total dependencia, experimentamos el alejamiento del mal. Ese es el temor a Jehová. Y precisamente por eso, el sabio Salomón
concluye su discurso, podemos decir su discurso vindicativo, su discurso apologético de la vida correcta, su discurso en defensa de la futilidad y vanidad de vivir de acuerdo a la gratificación propia y vivir en vez sirviendo a Dios y su palabra y no a uno mismo. En este discurso y su conclusión, que es el libro de Eclesiastés, el texto finaliza diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios, y ahora mira su relación, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y nota que el imperativo, teme a Dios, está también en relación con el día del juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí vemos entonces de manera importantísima la realidad de que el temor a Jehová, el temor a Dios, está en absoluta y completa relación con el guardar sus mandamientos. ¿Por qué razón? Porque quien cede el control de su conciencia moral y racional a la voluntad eterna y soberana de Dios, experimenta el poder del Creador que santifica y aleja, aparta y nos hace aborrecer al mal para guardar los mandamientos en Cristo Jesús, los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es la conexión de este imperativo, temer a Dios, con el Evangelio eterno? Pues mis queridos amigos y hermanos, esto es exactamente lo que siempre ha sido, lo que siempre ha existido, lo que siempre ha estado en la mente del Creador en relación con su infinita y eterno llamamiento al hombre para que se vuelva a Dios, para que ceda a su gracia, para que acepte su voz. Este es el mensaje del Evangelio eterno. Desde el primer llamado a salir de Babilonia hasta el último llamado en Apocalipsis 18 a salir de Babilonia. Y vamos entonces a conectar esto que acabamos de decir. De acuerdo con el apóstol Pablo, ¿cuándo es la primera vez, cronológicamente hablando, que Dios evangelizó a un hombre? ¿Cuál es la primera vez? Usted puede leer Gálatas capítulo número 3, versículos 6 al 8, y se dice que la primera vez que Dios evangelizó a un hombre, dando el evangelio de antemano y anticipándose a los siglos de los siglos, que los gentiles iban a escuchar la predicación y la justicia de Cristo por la fe, esa primera ocasión, cronológicamente hablando, fue cuando Dios llamó al patriarca Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias, las naciones de la tierra. Gálatas 3, versículo número 8 nos dice que Dios estaba dando el evangelio de antemano, que Dios estaba evangelizando de antemano al patriarca Abraham, según lo informa el texto griego. Así que este llamado de Dios, este evangelio, es exactamente el mismo desde este primer llamado a Abraham hasta el último llamado a salir de Babilonia. ¿Cómo lo sabemos? ¿De dónde salió Abraham cuando se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré? ¿De dónde salió Abraham? Abraham vivía en la llanura de Sinar, vivía en Caldea. Esto es parte del reino de Babilonia. Abraham es llamado a salir de Babilonia. Pero ¿qué cosa entonces es Babilonia? Según Génesis capítulo número 11,
que es el capítulo que anticipa al llamado de Dios a Abraham para salir de Babilonia. Según Génesis 11, Babilonia es la negación de las promesas, de la gracia, de la palabra del Creador que ha prometido salvación y reino eterno, para afirmar en su lugar no la palabra del Creador, sino la sabiduría propia, la exaltación del yo, el amor propio, la vindicación de la propia sabiduría y la prudencia, pues los constructores de la Torre de Babel negaron la palabra, rechazaron la promesa en la cual Dios prometía no volver a traer diluvio sobre la tierra, y ellos, rechazando la gracia, rechazando la promesa, vindicaron su propio yo, su propia sabiduría y prudencia, construyendo una torre para salvarse a sí mismos en caso de que Dios no cumpliese su palabra y volviese a traer otro diluvio universal. Babilonia es la negación de la autoridad, de la efectividad, de la realidad de la palabra de Dios para afirmar el criterio propio, la sabiduría humana, endiosándola de la misma manera como el príncipe de Babilonia de Isaías capítulo número 14, donde el príncipe de Babilonia es descrito como Satanás, que quiere fundar en lo alto, por encima de las nubes. Dice: yo levantaré mi trono y yo seré semejante al Altísimo. El autor de la mentalidad babilónica es el mismo Satanás, que quiso endiosar su propia sabiduría, que quiso endiosar su propio yo, y dijo la mentira de que buscando una mejor forma de vida, diferente al sometimiento, a la obediencia de la ley de Dios, buscaba garantizar la felicidad de los seres celestiales. Basándose en su propia sabiduría, quiso enseñar que los seres angelicales no necesitaban la ley de Dios, porque ellos, siendo como Dios y perfectos como Dios, no podían errar como Dios. Por esa razón, Satanás vendió la idea de que, basados en su propia sabiduría, en su propio criterio y en su propia opinión, los ángeles tenían suficiente seguridad para vivir en armonía con el Creador. Y esta era la mentira, porque los ángeles, aún teniendo mente perfecta, necesitan contemplar a Dios y su gloria para voluntariamente someterse a su ley y así continuar en armonía para siempre con el Dios Creador, por medio del sometimiento a la ley del Creador de manera voluntaria y amorosa, y no dependiendo de la propia sabiduría o prudencia. Esta es la mentalidad satánica: la dependencia propia, el amor al yo, la egolatría, la exaltación de la opinión propia, la exaltación del criterio personal, la exaltación de la prudencia propia, de la sabiduría propia, de la inteligencia propia, que rechaza la palabra de Dios y se pone a sí mismo a la autoridad de la razón, a la capacidad humana, como el único Dios a quien servir. Esta es la mentalidad de babilónica, y Abraham fue llamado a salir de ella. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham entonces experimenta en su transitar numerosas pruebas que buscaban y perseguían el propósito divino de arrancarlo de la confianza propia, de la sabiduría propia, de la inteligencia propia, y depositar toda su fe y dependencia a la palabra del Creador. Por eso, cuando llega a Canaán, el cananeo mora en la tierra. Por eso viene una hambruna a Canaán, y él, en vez de confiar en la sabiduría de Dios, se refugia en su propia sabiduría y cree que debe huir a Egipto para comer. Y en Egipto, con la finalidad de salvar su propia vida, porque amó su vida, amaba su propia vida por encima
del servicio y lealtad al Creador, Abraham miente delante de Faraón sobre Sara, su esposa, y al mentir lo hace para salvar su pellejo, su vida, porque amaba su vida por encima de la lealtad al Creador. Y por esa razón se muestra infiel a la palabra de Dios. Y Dios entonces, después de sacarlo de Egipto, va a permitir que el patriarca experimente otra prueba más, para ver si ahora Abraham se iba a arrojar completamente a la sabiduría divina y no a la propia sabiduría. Y por eso permite que vengan los guerreros de Kedorlaomer y todos ellos y se lleven a Lot cautivo. Pero Abraham nuevamente vuelve a confiar en su fuerza, vuelve a confiar en su brazo de carne, vuelve a confiar en su sabiduría y hace guerra y mata y libra batalla para salvar a Lot, su sobrino, en vez de arrojarse completamente a la confianza bendita en el Creador que podía proveer una solución. Y por esa falla, nuevamente Dios permite que Abraham experimente la prueba del tiempo. Y cuando él estaba viejo, ya se estaba poniendo viejo, entonces escucha la voz de su esposa Sara que le dice: acuéstate con mi sierva para que se cumpla la promesa y puedas tener tu descendiente. Y entonces el patriarca vuelve a confiar en la sabiduría humana, en la inteligencia humana, en la prudencia propia, y cree que puede entonces ayudar al Creador a cumplir su promesa, y se acuesta con la sierva y engendra un hijo que no es el hijo de la promesa, sino es el hijo de carne y de sangre. Un hijo que no cumple la promesa de Dios porque era producto de la sabiduría propia, de la carne humana, del brazo humano, de la inteligencia humana, y no del cumplimiento de la bendita palabra del Creador. Y por esa razón, cuando todavía Abraham está viejo, ya no tiene confianza propia, ya no confía en su cuerpo, ya no confía en la matriz de Sara. Su cuerpo está como muerto, la matriz de Sara está muerta ya, necrosada. Y entonces se arroja a la fe, que cree en esperanza contra esperanza, y se arroja a la confianza en su Padre Celestial. Y Dios hace el milagro de que el hijo de la promesa nazca cuando su cuerpo está muerto y la matriz de Sara está necrosada y muerta. Y entonces nace el hijo de la promesa, el fruto del Espíritu, que es cumplimiento no de la sabiduría propia, no de la prudencia propia, no de la inteligencia propia. El hijo de la promesa solo nació por la palabra del Dios Creador, que por medio del Espíritu Santo dio vida al vientre muerto, dio vida al cuerpo muerto. E Isaac nació como por obra, como por fruto y poder del Espíritu de Dios, porque no es con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos aquí el texto de Génesis capítulo número 22. ¿Qué fue lo que ocurrió? Mira lo que ocurrió. Génesis capítulo 22 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué había ocurrido? ¿Cuál es el contexto de Génesis 22? Que Isaac, ya grande, le es pedido al patriarca Abraham. Pero ¿cómo voy a entregar al hijo de la promesa? Si el hijo de la promesa muere, ¿cómo se cumple la promesa de su descendencia? Si la descendencia es por el hijo de la promesa y el hijo de la promesa muere, ¿cómo se cumple la palabra de Dios sobre la descendencia? Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza y creyó que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, y que si es necesario Dios va a resucitar de los muertos a Isaac para que su palabra bendita se cumpla. Y aunque no lo entendía, aunque no podía tener sabiduría para comprender el mandato de Dios, ofreció a su hijo
Y dice el texto bíblico que el ángel le dijo así a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios. Oh, ahí está. ¿Qué era lo que el cielo estaba esperando de Abraham? El temor a Jehová. ¿Y qué cosa es el temor a Jehová? La absoluta, completa dependencia de Dios para recibir el cumplimiento bendito de sus promesas. Cuando no se confía en la sabiduría, cuando no se confía en la inteligencia, cuando no se confía en la humanidad y en su capacidad, sino en Dios y en su palabra, experimentamos el poder creador de Dios por medio de la fe y producimos fruto para la gloria de Dios, fruto de obediencia, fruto de santidad, fruto de dependencia, y las promesas de Dios se cumplen porque creemos en un así dice Jehová, no en nuestra propia sabiduría, no en nuestra inteligencia. De eso se trata, mis amigos. De eso se trata siempre. De eso se ha tratado toda la vida. De eso se trata la Biblia. Por eso se le llama Evangelio eterno, porque se invita a temer a Dios, que es depender no de mi mente, no de mi pensamiento, no de mi sabiduría, que es la mentalidad satánica, sino de Dios y el poder de su bendita palabra. Por esa razón el texto bíblico nos dice en Romanos capítulo número 4, versículo 18 en adelante. Y atención con esto, por favor. Mucha atención con lo que vamos a decir. Aquí está el vínculo y el enlace con el siguiente y segundo imperativo de Apocalipsis 14, versículo 7. Dadle gloria a Dios. Adorad al Creador. Dadle gloria. ¿En qué consiste esto? Oh, escucha esto. Mira lo que dice aquí. Romanos capítulo 4, versículo número 18 en adelante. Mira lo que dice, hablando acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Oh, creyó en esperanza contra esperanza. No confió más en su sabiduría propia, sino en Dios que cumple sus promesas. Y mira lo que ocurrió. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba muerto ya. Cómo no aparece en el griego, recordamos. O la esterilidad de la matriz de Sara. Recordamos que esterilidad no aparece en el texto griego, sino aparece necrosis, la muerte de la matriz de Sara. Y dice el texto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Y ahora mira lo que dice aquí, mira, dando gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue capaz? ¿Y qué significa esto? Dando gloria a Dios. Mira lo que dice aquí. Plenamente convencido de que era también poderoso. Ahí está. Le damos gloria a Dios cuando creemos que es plena y completamente poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que había prometido. Para hacer todo lo que el Creador ha prometido. Y por esta razón su fe le fue contada por justicia. Y no solamente a él, sino con respecto a nosotros escribió esto, que también ha de ser contada la fe por justicia. Entonces, ¿cuál es la conexión de todo esto con el Evangelio eterno? Cuando confías en Dios, y dependes plenamente de Él, de su promesa, de su palabra, y aprendes a vivir dependiendo para la vida de la palabra de Dios y de sus promesas, y solo te aferras a su palabra y a su promesa, entonces Dios te da el poder del Creador, el poder creador y santificador que cuando viene a tu vida te hace apartar del mal, te despoja de ti mismo, te despoja del control y dominio de la mentalidad satánica babilonia, de amor propio, de vanidad, de orgullo, de egolatría, de egocentrismo, de egoísmo. Dependes de Dios y eres purificado de esa mentalidad
babilónica satánica. Y cuando te afirmas en Dios, entonces el poder santificador del Creador te hace apartarte del mal. Y ahora, creyendo que Dios es poderoso para cumplir plenamente lo que promete, le das gloria al Creador, porque su poder se refleja en tu vida, produciendo fruto de obediencia, fruto de victoria, fruto de carácter a la semejanza de Dios, fruto de una vida que depende de Dios y no de los hombres. Una vida totalmente en armonía con la voluntad, una vida donde el carácter de Dios se refleja, una vida a la semejanza del cielo, según el modelo de Dios y no según el modelo de los hombres. Y con esa vida que refleja el carácter del cielo, que obedece la ley del cielo, que vive en armonía con la ley del cielo, Dios recibe gloria. Dios es glorificado porque le hemos creído y Él ha actuado todo su poder en nosotros. Darle gloria a Dios entonces es permitir, mediante la fe y la absoluta dependencia en el poder de la palabra de Dios, permitir que el poder de esa palabra creadora, santificadora, viva en nosotros y produzca frutos del Espíritu, frutos para la gloria de Dios, frutos de obediencia y santidad, frutos de una vida en armonía con Dios y su ley y su voluntad. Por esa razón, Apocalipsis 14 nos habla de un grupo, de un pueblo que, creyendo en esperanza contra esperanza, creyendo plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido, este pueblo guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿En qué consiste esto, mis queridos amigos y hermanos, de guardar los mandamientos y la fe de Jesús? Oh, mis amigos, mis queridos amigos y hermanos, en el amor de Cristo puedo decir, por medio de la fe que Jesús tuvo en su Padre, por medio de la experiencia de fe que Jesús creó, Él es el autor. Él es el autor de esta fe. Él la creó. ¿Cuándo? Cuando Él mismo la vivió, la experimentó. Él vivió esta fe al hacerse hombre como nosotros. Él se hizo humano. Él creó, Él es el autor, la fe es de su autoría. Él es el autor de la fe porque la vivió, porque la experimentó, porque enfrentó las tentaciones creyendo y confiando en la palabra de su Padre y fue hecho vencedor de todo pecado y tentación por medio de su fe, confianza, entrega, dependencia en su Padre Celestial. Y al depender así de su Padre, Él gestó, desarrolló, formó, le dio autoría, le dio forma, creó esta fe que es llamada la fe de Jesús. Esta fe que Jesús creó, que Jesús formó, que Él le dio su autoría cuando estuvo en la tierra, esta es la fe que Dios, por medio de Cristo, deposita en nosotros cuando le creemos. Cuando le creemos a Él, Cristo nos da su propia fe. Y su propia fe es desarrollada en nosotros, porque Cristo es el autor y el perfeccionador de la fe. El autor y el consumador de su fe, de su propia fe en nosotros. Así que Cristo nos da esta fe como don de Dios. Cristo la desarrolla, Cristo la perfecciona y vamos aferrándonos al Padre de Gloria por la fe de Jesús, que vive en nosotros su vida poderosa. Y por medio de la fe que vive en nosotros, por medio de la fe de Jesús que vive en nosotros, entonces nos aferramos a toda palabra que sale de la boca de Jehová y vivimos
en obediencia y lealtad a la ley de Dios, como Cristo vivió para vencer la tentación y constituirnos en el pueblo victorioso de Apocalipsis 14. Eso es exactamente lo que dice el deseado de todas las gentes, y vamos a verificarlo en breve. Mira lo que dice aquí el deseado de todas las gentes en la página 98 de la versión electrónica, capítulo número 12, la tentación, deseado de todas las gentes, página 98, capítulo 12, la tentación. Mira lo que dice aquí. Mira cómo comienza esto, por favor, en el nombre de Jesús. Mira lo que dice. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Oh, ¿te das cuenta? El temor a Jehová. ¿Te das cuenta? Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara: Jehová, el Señor me ayudará, por tanto no he sido abochornado y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Mira lo que dice hablando acerca de Cristo. Llamando la atención a su propio ejemplo, Él nos dice: ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová? Escucha esto. Que anda en tinieblas y no tiene luz. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Te das cuenta? Oh, no en la propia sabiduría, no en la propia prudencia, sino confíe en su propio Dios. Confíe en Dios, confíe en su Dios, que Él le va a ayudar. Ahora mira esto, mira lo que viene aquí. Atención, atención por favor, mira lo que viene aquí. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Que Jesús había venido con una naturaleza, una carne, una humanidad diferente a la nuestra? No, no, no. No significa eso, porque el contexto sigue diciendo que esto también podemos hacerlo nosotros. Y nosotros no venimos con una carne diferente. Por esa razón no puede estar hablando de una humanidad diferente de Cristo, sino de su victoria sobre el pecado y la tentación. Por eso dice el texto: no había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar. Fíjate, esto es el significado. Él no consintió, no pecó, no fue vencido por la tentación. Continúa la cita diciendo: ni siquiera por un pensamiento cedió a la tentación. Punto y seguido. Así también podemos hacer nosotros. Quiere decir que nosotros podemos llegar a decir: viene Satanás, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Según la cita, así también podemos hacer nosotros. ¿Te das cuenta? Está hablando de victoria sobre el poder del pecado y la tentación. Y ahora sigue diciendo el texto lo siguiente. Escucha esto. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo. ¿Cómo? ¿Cómo fue hecho idóneo? Por medio de la permanencia del Espíritu Santo en él. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Y ahora dice: y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Según 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4, vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Y ahora dice: mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y ahora mira la pregunta. Gracias a Dios por esta pregunta. Gracias a Dios por esta pregunta. Mira la pregunta que ella dice aquí. Atención. Dice lo siguiente: y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. A ver, ¿cómo puede lograrse esto? Por medio de que venció Él
en el conflicto con Satanás? Pregunta la autora, mensajera del Señor. ¿Y cuál es su respuesta? La respuesta es por medio de una naturaleza distinta, por medio de una humanidad distinta. No, no y no. La respuesta de la autora es por la palabra de Dios. De la misma manera en que Abraham experimentó fruto del Espíritu, le nació Isaac, lo entregó en sacrificio y conoció el poder del Dios creador, santificador, resucitador, que por el poder de la resurrección confió en que podía resucitar a Isaac para cumplir su palabra, y estaba plenamente convencido Abraham de que Dios era poderoso para cumplir todo lo que había prometido. Así también Cristo, ¿cómo venció? ¿Cómo venció la tentación? ¿Cómo venció el pecado? Por el poder de la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Continúa la autora y sigue diciendo, escrito está, dijo, y a nosotros, y aquí viene 2 de Pedro 1:4, y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las palabras de Dios, por las promesas de Dios, fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, de la concupiscencia, de los malos deseos que está en el mundo por causa de la concupiscencia. ¿Te das cuenta? Por causa de los malos deseos y pasiones, el pecado nos ha esclavizado, pero confiando en el poder de la palabra de Dios, podemos ser libertados del dominio del pecado y constituirnos en ese pueblo victorioso de Apocalipsis capítulo número 14. Y ahora la pregunta es, esta enseñanza de su hermano en Cristo, Manuel Ospino, esta enseñanza es una enseñanza perfeccionista, es una enseñanza que no representa la posición de la iglesia, es una enseñanza que ha de ser tildada como disidente, ha de ser perseguida como herética, porque habla y exalta el yo o exalta el perfeccionismo, la santidad por medio del legalismo. ¿Es así como la Biblia y el espíritu de profecía lo presenta y la iglesia lo cree? No, no y no y no. La Iglesia Adventista del Séptimo Día siempre ha tenido pueblo que cree en el Evangelio eterno, en el mensaje de la verdadera justificación por la fe, que por medio de la fe y la confianza absoluta en la palabra de Dios nos transforma, nos libera y nos hace libres y victoriosos del pecado y la tentación. Y como ejemplo, aquí está. Vamos a leer el folleto de esta presente lección, el día número jueves 20 de abril de la lección número 4, su propio autor, el pastor Mark Finley, por el cual damos gloria a Dios, declara lo siguiente para nosotros. Atención. Fíjate que nuestro versículo no dice fe en Jesús, aunque eso es extremadamente importante. Pero esta expresión, la fe de Jesús, es algo más, en la cual es la cualidad de la fe que permitió a Cristo ser victorioso sobre las tentaciones más feroces de Satanás. La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Recuerda, es la fe de Cristo que crece y es perfeccionada. Escucha esto. Vencemos no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos ser victoriosos porque Él fue victorioso. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Pregunto, ¿Apocalipsis 14 habla de un pueblo victorioso? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Habla de un pueblo victorioso. Habla de un pueblo cuyo carácter refleja el carácter de Cristo y vence la tentación, vence el dominio y el control del pecado. A este pueblo victorioso
Dios se refiere diciendo: he aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Siempre Apocalipsis nos ha hablado de un pueblo victorioso. No es un invento de M.L. Anderson, Million Lawrence Anderson. No es un invento de Anderson decir que en el fin de los tiempos habrá una generación que venza y experimente victoria sobre la tentación y el pecado. Es una enseñanza que la Biblia, el espíritu de profecía y pueblo numeroso dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree. Es una enseñanza bíblica. Hay victoria en el nombre y en el poder de Cristo. Y Apocalipsis 12 hasta el 14 lo declara, lo confirma y se le llama remanente. A este pueblo que no ama sus vidas hasta la muerte, que sale de Babilonia, del control y dominio, de la confianza propia, de la confianza en la sabiduría propia, de la confianza en la inteligencia propia, a este pueblo que sale de ese control satánico y se aferra, se arroja a la dependencia absoluta y completa de la palabra de Dios para experimentar el alejamiento del mal, el poder santificador del Creador que nos aparta del mal y nos libra para servirle y darle gloria. A este pueblo la Biblia lo llama remanente. 144,000 los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este pueblo es una promesa de Dios que tiene poder para cumplirla. No caigamos en el error de pensar que esta enseñanza es una desviación de la doctrina adventista. No. Esto es adventismo puro. Este es el mensaje de Dios que este pueblo recibió de parte del cielo. Este es el mensaje que ha de ser predicado al mundo. El mensaje con credenciales divinas que prepara al pueblo para la traslación y nos da la victoria y todo el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando el tiempo y la generación eran peores, Dios se levanta y muestra que es más poderoso que Satanás para arrebatar un tizón y exhibirlo como el que guarda los mandamientos y la fe de Jesús. Dios es poderoso, Dios lo va a cumplir y Dios lo va a lograr. Aunque nosotros sigamos confiando en la propia humana sabiduría, Dios tiene un pueblo, Dios lo levantará y usted y yo lo veremos en el nombre de Jesucristo. Es su promesa, Él lo ha prometido. Y nosotros, como Abraham, debemos estar plenamente convencidos de que es poderoso para cumplir todo lo que Él ha prometido. Habiendo dicho eso, y esperando que usted haya sido edificado, haya crecido, haya sido construido en la fe, en la dependencia de Cristo y no en la sabiduría humana, que es la mentalidad satánica de Babilonia, se despide de usted su servidor, Manuel Ospino, diciéndoles bendiciones. Chao, chao.